Bueno, les pedimos de favor a todos que vayan tomando sus lugares para continuar con el seminario. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de las reformas al reglamento del impuesto de la renta, que la llevará a cabo el contador público certificado Martín Álvarez Vázquez. El contador público es egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en política fiscal por la Academia Mexicana de Investigación Fiscal, cuenta con una especialidad en impuestos por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y en los últimos años el contador Martín nos ha brindado su apoyo incondicional en ya diferentes eventos. Martín, te damos las gracias y te dejo aquí con el público. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la familia Muñoz por esta invitación que me han hecho. Me siento realmente honrado el estar aquí, el poder compartir con ustedes esta plática. Y bueno, vamos a platicar acerca de lo que es el reglamento del impuesto sobre la renta. De hecho, como lo mencionaba el contador Montes, realmente como modificación a tal reglamento no se da. Hay incorporaciones de reglas que vienen manejadas en la resolución miscelánea y lo único que se hace es irlas incorporando. De ella tenemos, y bueno, se dan algunas modificaciones como la que tenemos con la definición de automóvil. Yo recuerdo más o menos hace unos 10 años nació una modificación a la ley del impuesto sobre la renta y nos daban una definición de automóvil utilitario. Y en aquellos entonces la cuestión era, bueno, debe de llevar un membrete. Y la pregunta era, ¿adentro o afuera de la puerta? Hoy por hoy les platico esta anécdota. Nos dice la ley, nos da una definición de qué se considera automóvil. Y dice que automóvil es aquel vehículo que tiene capacidad hasta 10 personas, incluyendo al conductor. Y la última pregunta que me hicieron, bueno, y son 10 pasajeros, ¿sentados o parados? Bueno, déjenme les platico más allá de esto. Hace 15 días compraron una Suburban, se la llevaron hacia Sonora porque están haciendo unas construcciones de obra y es verídico que en una Suburban entran bien acomodados, diría la estaquita, hasta 18 personas. Estos son los nuevos conceptos y yo refiero a aquel entonces cuando hablábamos del famoso automóvil utilitario. Incluso salía la cuestión de que con la cartulina y con el masking tape le poníamos el automóvil, aunque la lluvia se lo quitara, pero ahí estaba puesto el masking tape, ¿verdad? Bueno, asimismo nos dice que dentro de la definición de automóvil no se consideran incluidas las motocicletas. Aquí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿a qué porcentaje van las motocicletas? Y lo que hemos considerado hoy por hoy que, bueno, tendríamos que buscar dentro de la ley del impuesto sobre la renta, hay una serie de porcentajes. Entonces tendríamos que buscar con base al giro para poder aplicar ese porcentaje. Asimismo, recuerden que el año 2006, diferencial, que a partir de este año se permite hacer deducible la PTU. Requisito indispensable, jóvenes, que esté pagada. La PTU pagada a partir de este año se puede hacer disminuible, es decir,
Como podemos ver, tenemos ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Y dentro de las deducciones autorizadas no está la PTU, porque como tal no se considera una deducción, se considera un disminuible de la utilidad fiscal. Entonces, la primera situación, cuando nace la norma, nace en forma incompleta, porque nunca aclaró la ley qué sucedía cuando la PTU era mayor a la base gravable. Hoy por hoy, y a través de reglas misceláneas, lo aclara y nos dice que ese diferencial se considerará una pérdida sujeta a disminución de ejercicios futuros. Y bueno, más allá de ello, recordemos que tenemos un decreto del día 28 de noviembre, en el cual nos permite deducir la PTU, incluso en los pagos provisionales. Recordémoslo, el decreto es del 28 de noviembre del 2006. Y obviamente establece una serie de metodologías para poder aplicar esa disminución. Y bueno, nos dice que básicamente la que se va a poder disminuir es la pagada y en forma proporcional de mayo a diciembre y en forma acumulativa, es decir, recordemos que los pagos provisionales son acumulativos. Hoy por hoy hay un transitorio y nos dice que esta metodología puede ser aplicada en los pagos provisionales de octubre y noviembre. Más allá de ello, sería importante analizarlo, porque esa disminución por 2 meses no me sirve. Porque al fin del día me toca noviembre, me toca octubre, me toca noviembre y tengo el ahorro. Pero hoy por hoy los pagos provisionales son acumulados y lo que ahorré en estos 2 meses lo tengo que acumular en el mes de diciembre. Sin embargo, bueno, la disposición existe y la tenemos presente. Asimismo, también ese mismo día se publicó dentro del decreto el beneficio también de poder disminuir de los pagos provisionales la deducción inmediata. Y bueno, creo que es una buena opción que tenemos en el sentido de poder amortiguar los pagos provisionales, porque bueno, hoy por hoy la parte fiscal recae en la parte financiera. ¿Para qué quiero tener un ahorro al fin del año si al fin del día voy a determinar un saldo a favor con pagos provisionales? Y el problema es hacer el ahorro en los pagos provisionales. Y bueno, para ello existe una mecánica que permite la ley en cuanto a la disminución de los pagos provisionales. Recuerden que es una mecánica autorizada, es decir, se presenta un aviso a la Secretaría de Hacienda y a través de un análisis que hace la propia Secretaría nos dará la decisión si podemos aplicar la disminución o no. Bueno, el artículo 12 del reglamento nos establece que si se presenta con un mes de antelación el aviso, tendremos opción a disminuir los pagos provisionales. Pero más allá de ello, hay que cuidar que la disminución vaya sobre el segundo semestre, porque yo puedo tener una disminución en el primer semestre. Y si no consigo la autorización del segundo semestre, vuelvo a repetir, la cuestión es que son acumulativos y lo que dejé de pagar en el primer semestre, al fin del día lo voy a tener que capitalizar y entregar a la Secretaría de Hacienda en el siguiente semestre. Bueno, hoy por hoy viene a aclarar la propia autoridad los famosos depósitos en garantía, una situación que ha sido de pugna, es decir, existen los criterios encontrados en el sentido de que los depósitos de garantía, en el momento en el que empieza a ser un depósito, tenía que ser acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, y más allá de lo que toca la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, la autoridad define que el depósito en garantía como tal no se considera ingreso acumulable, siempre y cuando al finalizar el contrato el depósito se restituya a quien dejó el depósito. Y en dado caso de que no se llegue a restituir, en ese mes es cuando se generará el ingreso del depósito. Y aquí un impacto que vemos en cuanto a la industria de la construcción. Recordemos año 2004, la metodología para determinar el resultado fiscal, ingresos menos compras. 2005 fue el cambio vertebral con el costo de ventas, y esto aplicó a todos los sectores.
incluso al de la construcción. El beneficio que teníamos en la industria de la construcción es que al momento de adquirir los terrenos se podían hacer deducibles, siempre y cuando se cumplieran los requisitos que establecían los ordenamientos, que fuera ante notario, que se estableciera la opción. Desaparece la disposición de la resolución miscelánea. ¿Por qué? Porque quedó incluido en la ley en el reglamento del impuesto sobre la renta. Ahora esta disposición se deroga, de tal suerte que le viene a dar la simetría directa al costo de ventas. Se deduce hasta el momento de la enajenación. Y bueno, veíamos hace rato en el receso con el licenciado Antonio la situación que ha venido, cómo ha venido resolviendo el tribunal en cuanto al costo de ventas. Y bueno, me decía que uno de los argumentos más fuertes que teníamos era el de inequidad, y ya los tribunales lo desecharon. Entonces, lo que quiere decir que este sistema de deducción va a ser muy difícil que pueda retornar al que teníamos hasta el año 2004. Bueno, una regla de la deducción de la previsión social. Hasta el año pasado, dentro de la resolución miscelánea, teníamos una regla, y una regla bondadosa, es decir, si yo me excedía de los límites de la previsión social, para mí, como empresa, era no deducible. Pero la ventaja era que para el trabajador era no acumulable. Al fin del día lo que tenía que hacer era, dentro de mi grupo de empresas, ver cuáles tenían pérdidas. Ahí colocaba a los ejecutivos y parte de ellos se lo podía pagar con previsión social. Yo no tenía problema, iba a ser un no deducible, totalmente de acuerdo, pero tenía directamente el beneficio con el ejecutivo. Ahora, como queda la disposición, es que cuando nos excedemos de la parte de la previsión social, el excedente se considera no deducible. Pero por el otro lado, se considera acumulable para el trabajador. Y en ese momento tenemos que cubrir el impuesto por cuenta del trabajador. Y ese impuesto por cuenta del trabajador se le acumula al trabajador para efectos de determinar su impuesto. A partir del año 2004-2005 se empezó a procesar los nuevos conceptos de las NIF, Normas de Información Financiera. 2006-2007 fue su etapa de conocimiento, 2007 su aplicación en forma obligatoria, de tal suerte que los principios de contabilidad como tal dejan de existir. Y lo que hace el reglamento en diferentes apartados es coexistir entre los principios y las normas de información financiera. Un ejemplo de ello lo podemos ver aquí en la determinación del capital contable actualizado. Para efectos de determinar enajenación de acciones nos permite la ley incluso generar pérdidas, pero para que sean amortizables debo de cumplir con una serie de requisitos y dentro de ellas está compararlo contra el capital contable. Y bueno, la norma nos dice que será contra el capital contable determinado conforme a los principios o conforme a las normas de información financiera. De tal suerte que si no hubiesen hecho esta aclaración, yo podría decir, me está regulando una norma inexistente, de tal suerte que el capital contable, como no lo está definiendo, yo lo defino de tal suerte, como ha pasado con el costo de ventas. Y bueno, tenemos la metodología aplicable al costo de ventas. La autoridad nos establece que el costo de ventas es a través de una parte de costeo absorbente y puede ser sobre costos predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos en el mes de enero, pero podemos presuponer nuestro costo o predeterminar nuestro costo al cierre del ejercicio, con base a las variables que vimos en la primera exposición. Todo ese tipo de conceptos nos puede servir para poder presupuestar nuestra información, índices, costos, tipos de cambio. Y aquí la cuestión es que la autoridad nunca definió qué iba a pasar con el diferencial, porque la cuestión es, bajo el método de costo de ventas, si yo lo aplico sobre un determinado, sí, solo sí, tengo que dejar registrado el histórico. Y el diferencial
se le llama desviaciones al estándar. Esas desviaciones al estándar, de acuerdo a la SNID, es parte del costo. Bueno, la autoridad nos aclara y nos dice, momento, es parte del costo lo que se haya identificado con el costo, y lo que no, me lo dejas en el inventario, porque si no, básicamente podríamos hacer una deducción acelerada de ese predeterminado. También me aclara que cuando el diferencial sea menor al 3%, si es negativo lo resto y si es positivo lo considero como ingreso. También establece que en el caso de que apliquemos el sistema de costeo directo, este se deberá de aplicar tanto para efectos fiscales como contables. Metodología, tenemos dos métodos de evaluación, o yo diría 3 o más, pero la autoridad nos reconoce 2, el absorbente y el directo. La característica del absorbente es que me absorbe tanto gastos fijos como variables, y todos ellos van vinculados o volcados hacia el costo de ventas. Lo que no se haya vendido queda en el inventario. La diferencia del sistema de costeo directo es que todos los gastos fijos se reconocen como gastos operativos. Haciendo las cuentas para efectos fiscales, igual y me conviene más aplicar un método directo. ¿Por qué? Porque las rentas, la depreciación, van directamente al costo sin necesidad de pasar por el prorrateo. Bueno, al fin del día podría yo hacer una combinación, porque para efectos fiscales puedo aplicar un sistema directo, pero bien es sabido que el mejor sistema para efectos financieros, para determinar nuestro precio de venta, es el costo absorbente, porque como absorbe tanto fijos y variables, me da el precio real para poder determinar mi utilidad bruta. Bueno, la autoridad me dice, si aplicas el método directo, lo aplicas tanto para efectos contables como fiscales. Y aquí la pregunta y la cuestión es, correcto, autoridad, y ya que lo tenga determinado, ¿qué metodología vas a aplicar para revisarme el costo de venta? Esa es la pregunta que tenemos hasta el día de hoy. Asimismo, sale la reforma al costo de ventas, y dentro de ello se le fueron algunos detalles que tenía que haber cubierto, como cuáles. Hoy por hoy, personas morales solo pueden deducir erogaciones realizadas con personas físicas hasta que hayan sido efectivamente pagadas. Y entiéndase por efectivamente pagadas que estén descontadas en el estado de cuenta. Bueno, los tribunales han establecido que con el hecho de que yo haya emitido el cheque, se configura el acto jurídico. De tal suerte que el tercero lo cobre o no lo cobre, es su problema. Con la nueva metodología del costo de ventas, la autoridad no cubrió esta etapa, de tal suerte que yo podía tener en el costo de ventas adquisiciones de materia prima, producto terminado, los cuales no necesariamente tenían que estar pagados y eran 100% deducibles. Esta situación lo viene a subsanar la autoridad con la resolución miscelánea y ahora lo incluye en el cuerpo del reglamento. Y bueno, me dice la autoridad que más allá de ello, sí puedo seguir aplicando la deducción a personas físicas, pero a través de la siguiente ecuación. Vamos a generar una cuenta, y esto va a ser a través tenemos que generar un registro inicial de compras y servicios por pagar, que básicamente es lo que tengo en el pasivo, más el monto de las adquisiciones de mercancías y servicios recibidos efectuados en el ejercicio fiscal de que se trate, pendientes de pagar. A ello le resto el monto de las adquisiciones y servicios efectivamente pagados durante dicho ejercicio. Y el diferencial es el que se denomina saldo inicial para volver a hacer la ecuación, y es el que vamos a poder hacer deducible para efectos fiscales. Asimismo, nos
hace hincapié en que el costo de venta se determina a través del sistema de costeo absorbente o bien el sistema de costeo directo. La autoridad no reconoce otro método. Y aquí la pregunta es, en las industrias de la construcción, hoy por hoy no aplican ni un directo ni un absorbente. Aplican un método que es a través de avance de obra. De tal suerte que nos va a llevar a hacer estos registros y el que corresponda para efectos financieros. Pero yo quiero ver aquel guapo que determine este proceso. Si con el avance de obra, para determinarlo, le estamos apostando a que tengamos cifras reales, ahora con este método, más aún allá de ayudar a esta industria, la pasa a afectar. También aclara la autoridad que en el caso de que llevemos un costo de ventas y que la empresa desarrolle artículos de materia prima, productos terminados, no es necesario que incluso los incluya en el costo de ventas, siempre y cuando sean para su desarrollo. Soy una industria que me dedico a la construcción de maquinaria y construyo una maquinaria para mi servicio. Bueno, la autoridad dice, ¿sabes qué? No es necesario que esa maquinaria a través de ese proceso de producción le incluyas, esa depreciación la vayas incluyendo dentro del costo. La puedes llevar directamente al gasto, pero aguas. El hecho de que la lleves al gasto no te permite que también la vincules en el costo de ventas. Porque podríamos decir, bueno, la puedo llevar en el gasto y como la autoridad no me ha acotado esta deducción, incluso la llevo en el costo de ventas. Pero bueno, como sabemos, igual y no por aquí, pero por alguna otra forma nos tiene que ayudar el costo de ventas. Por otro lado tenemos las donatarias autorizadas. A partir del ejercicio 2005, podíamos aplicar la famosa destrucción de inventarios. Pero esa destrucción de inventarios no tenía efectos fiscales, porque ya se había hecho la deducción correspondiente. A partir del 2005 nos establece la autoridad que podemos aplicar la destrucción de inventarios o incluso donarlos. Y recordemos que ese inventario va a afectar directamente al costo de ventas, disminuyendo el inventario final y por tal suerte incrementa nuestro costo de ventas. Pero da una metodología y en especial a la industria farmacéutica y de alimentos y nos establece que antes de destruirlos necesitan ser donados. La cuestión es, autoridad, ¿qué pasa si los deduzco dentro del inventario y nunca los hice y nunca los puse al servicio de la comunidad para ser donados? ¿Serán deducibles o no deducibles? Bueno, porque la cuestión es, si yo los voy a destruir es porque es alimento o medicamento que ya está próximo a caducar. Y la responsabilidad, ¿en quién puede recaer? Por tal motivo, yo los invito a que se den una visitada ahí por la página de internet y van a ver exactamente que los están ofreciendo como donativos los medicamentos. Y le ponen estado caducado. Sí, claro, cumplo con el requisito. El sector agropecuario, agrícola, pesca, recordemos que es una parte motriz de nuestra economía, como el sector primario. Y la autoridad le ha venido dando una serie de incentivos año con año. Y uno de los incentivos que tiene directamente es en el impuesto sobre la renta. Recordamos que empezamos con un 50% y básicamente los porcentajes se han ido ajustando con base a las nuevas tarifas del impuesto sobre la renta. Hoy tenemos un 28% equivalente al 32.14% de exento hacia el sector primario. Pero bueno, más allá de ello,
también nos permiten aplicar este beneficio en los pagos provisionales. Anteriormente existía, pero el beneficio era a un 50%. Ahora es a un 100%. Y bueno, la autoridad nos establece el siguiente lineamiento: obligación de informar sobre el resultado del dictamen fiscal. Una vez que haya concluido el dictamen fiscal, es obligación de los accionistas conocer cómo quedó su situación fiscal, porque establece la autoridad: no te puedo reconocer lo que pasó con Paquita la del barrio, es que yo no sabía, fue mi contador. Por tal motivo, para que la autoridad pueda configurar el acto jurídico y el hecho jurídico, te establece que se le tendrá que informar al accionista del resultado establecido para que tomen las medidas correspondientes. La modificación en la norma es que, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, te establece que se tendrá que informar con la acta de asamblea, pero el problema es que el acta de asamblea es en abril y el dictamen lo presento en mayo, por lo cual te dice la autoridad que será informado con la siguiente acta ordinaria que corresponda después del dictamen fiscal. Gastos de viáticos sin comprobante hasta por un importe de 15,000 pesos. Hoy por hoy, la autoridad establece una serie de lineamientos y va muy enfocado a los requisitos de los comprobantes. El último estudio que se ha hecho de los requisitos de los comprobantes son comprobantes que aproximadamente deben de tener como 40 a 45 requisitos, incluyendo la resolución miscelánea. Y todo esto tenemos que estar percatando para poderlo hacer deducible, incluso cuando corresponde a gastos por viáticos. Y bueno, esta es una regla que venía en la resolución miscelánea y lo incorporan en cuerpo de ley. Y te dice la autoridad que en dado caso de que el viático no se compruebe, bueno, para la persona moral será no deducible. Sin embargo, para el trabajador se considerará como un ingreso exento. Y tenemos modificaciones o una incorporación directamente de exención a la casa habitación. Ya lo veremos más adelante, la reforma radical, porque no encontró otra definición que se establece para esta reforma en renta. Pero bueno, viene a incorporarse o a perfeccionar un artículo del reglamento. Y te dice la autoridad que en tratándose de casa habitación, podrá ser exenta siempre y cuando la casa habitación, la superficie de construcción, incluyendo el terreno, sean 3 tantos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que se utilizó como técnica, que más allá de enajenar una casa habitación, lo que estábamos enajenando era un terreno. Podía tener un predio de X metros hacia una construcción, le daba toda la característica de casa habitación y directamente la configuraba como una operación exenta. Entonces la autoridad, a través de una disposición de la resolución miscelánea, a través del propio reglamento, vino a acotar esta situación y te permite, si tienes 100 metros de construcción, bueno, son 300 los que tengas en total, porque más allá de ello, el excedente se considerará como enajenación de bienes inmuebles, es decir, de terreno, y no tanto como casa, habitación. Y bueno, paralelo con esto, dentro de los ingresos exentos, la autoridad hoy por hoy contempla el hecho de que una vez que se cumple la edad laborable, que puede ser 60 o 65 años, lo que nos está llevando a la práctica es que la gente sigue trabajando. Sin embargo, en el momento de que cumpla la cesantía o la vejez, se hace el finiquito, pero la gente continúa con los servicios. El problema radica en lo siguiente, que anteriormente la autoridad reconocía un solo momento y decía, bueno, en el momento en el que te finiquiten es
el beneficio que tú tienes aplicable de las 90 veces salario mínimo, y hasta ahí se quedó. Y si en un futuro